España, 1984. Un país que intenta sacudirse el polvo gris de 40 años de dictadura mientras abraza una libertad que, para muchos, termina teniendo el sabor metálico de una jeringuilla. En las redacciones de los periódicos y en los despachos de la Dirección General de Seguridad no se habla de otra cosa. La tasa de desempleo ha escalado hasta un asfixiante 1%. El sector secundario se desmorona y la reconversión industrial ha dejado las cuencas mineras y los astilleros convertidos en desiertos de hormigón. Pero hay un dato que hiela la sangre más que el paro. Ese año, España se convierte en el país con más atracos a bancos de todo el planeta. Se registran 6.239 asaltos. Hagan la cuenta. Casi uno cada hora. No es una ola de crimen organizado convencional. Es el síntoma de una nación que se desangra por los brazos. En los barrios periféricos de Madrid, Barcelona y Bilbao, el paisaje ha cambiado. Los parques ya no son de los niños, sino de sombras que se arrastran buscando el caballo. La heroína ha dejado de ser un vicio de élites o una experimentación artística de la movida para convertirse en una epidemia de masa, una tormenta perfecta que se gesta entre el barro de las chabolas y la desidia de unas instituciones que no saben o no quieren ver lo que se les viene encima. Para entender la psicología del hombre que puso en marcha esta maquinaria, hay que viajar a las Rías Baixas. Allí, el contrabando no es un delito, es una herencia. Nuestro protagonista no es un supervillano de celuloide, es un estratega rural, un tipo que sabe leer las mareas y el silencio de sus vecinos. Imaginen a un hombre que se sienta en la cocina de un pazo de piedra, con las manos curtidas por el mar, manejando una red de planeadoras que harían palidecer a cualquier servicio de guardacostas. Su mente es puramente logística. No consume, no presume de lujos exagerados en los primeros años y se mueve con una omertá gallega que es más efectiva que cualquier blindaje. Las autoridades sostienen que figuras como Manuel Charlín Gama o Laureano Ubiña representaron ese cambio de paradigma. De acuerdo con la Fiscalía en procesos posteriores, estos hombres no empezaron con la droga. Empezaron con el tabaco Winston. En una Galicia olvidada por el Estado, el contrabandista era visto como un benefactor, un señor que daba trabajo a las familias marineras cuando la pesca no llegaba. Pero la ambición tiene un ritmo variable. A finales de los 70, la escasez de opiáceos legales en las farmacias provocada por una presión asfixiante de los colegios farmacéuticos tras cientos de robos genera un vacío de suministro. El mercado legal se retira, pero la demanda no desaparece, se multiplica. Es en ese preciso momento cuando el estratega comprende que las rutas del tabaco son perfectamente intercambiables. La heroína es más pequeña, más cara e infinitamente más rentable. Un gramo de hachís se vende por unas 3.000 pesetas, pero un gramo de caballo puede llegar a las 20.000. La decisión no fue ética, fue económica. El capo no veía a un joven inyectándose en Vallecas. Veía un cargamento de alta densidad de valor cruzando la frontera desde Holanda en camiones de transporte internacional o desembarcando en las ensenadas de la ría de Arousa bajo la protección de la niebla. Pero en ese momento aún no entendía que estaba abriendo una puerta que nadie podría cerrar. El ascenso fue meteórico porque el terreno estaba abonado por la desesperanza. Mientras en Madrid los hijos de la burguesía caían bajo el hechizo del destape y el exceso, en los barrios obreros la heroína entraba como un anestésico social. De acuerdo con informes de la época, la penetración de la droga en España no fue un accidente, sino una evolución natural de las redes criminales internacionales que ya usaban la península como territorio de tránsito. Los clanes gallegos se convirtieron en los grandes mayoristas, pero necesitaban terminales de venta en el asfalto. El capo gallego inteligente y distante delega la redistribución en las mafias locales de las grandes ciudades, grupos de kinkis, clanes gitanos asentados en polígonos como La Mina en Barcelona o San Blas en Madrid. Es una jerarquía perfecta. La heroína llega en grandes cantidades, se corta con cualquier cosa, desde polvos de talco hasta estricnina o polvo de ladrillo, y se distribuye en papelinas de 500 pesetas. El negocio es tan redondo que las autoridades empiezan a verse desbordadas. En 1980, la policía apenas incauta 6 kilos de heroína en todo el país. Para 1987, la cifra sube a 413 kilos. La explosión es tal que el sistema penitenciario entra en colapso. La población reclusa crece un 50% en apenas 2 años, saturada por jóvenes de entre 16 y 25 años que roban lo que sea por una dosis. El capo observa desde su pazo cómo el dinero fluye. Ya no son pesetas, son miles de millones que se blanquean en negocios de construcción, en flotas de pesca legales y en la compra de voluntades. La corrupción empieza a gangrenar los estamentos policiales y políticos locales. Pero ese no fue su mayor error. Su mayor error fue creer que la heroína era una mercancía como el tabaco, algo que podías controlar sin que te manchara las manos de sangre propia. La expansión del poder de los clanes no solo transformó la economía sumergida, sino que alteró la geografía del miedo en España. En Madrid, los supermercados de la droga empezaron a funcionar las 24 horas del día. Lugares como La Celsa o el Pozo del Tío Raimundo se convirtieron en fortalezas inexpugnables. Las autoridades sostienen que el clan de los gordos, asentado en lo que hoy conocemos como la Cañada Real, llegó a ingresar unos 50.000 euros diarios en su época de máximo apogeo, controlando el 90% de la venta en sus zonas de influencia.
El capo se había convertido en un fantasma que movía los hilos desde la distancia, mientras el caballo galopaba libre por las gasolineras y los portales. La psicología del protagonista en este punto es de invulnerabilidad absoluta. Ha logrado lo que nadie, que el Estado parezca impotente. Juan Carlos Usó relata en sus estudios que la policía española no instaló su primer aparato de rayos X en el aeropuerto de Barajas hasta 1982, cuando la heroína ya era una metástasis en el tejido social. ¿Era ineficiencia o era un plan? El mito de la heroína como arma de Estado, como un instrumento para adormecer a una juventud rebelde y desactivar movimientos revolucionarios, empezaba a correr por las calles. Frases como «nos matan con heroína» se pintaban en los muros. Sin embargo, la realidad parece ser más cruda y menos sofisticada. Fue el triunfo del capitalismo criminal sobre una democracia inexperta y precaria. Para entender la mecánica interna de ese poder, hay que detenerse en la estructura de los Charlines. Para Manuel Charlín Gama, el patriarca, el negocio era una cuestión de flujo y reflujo, como las mareas de la ría que le habían dado de comer desde niño. Existía una desconexión absoluta entre el fardo que se descargaba en una cala perdida y la jeringuilla que se clavaba en el brazo de un chaval en San Blas. Según la Fiscalía, en los macroprocesos que vendrían años después, la estructura funcionaba con una disciplina casi militar, basada en la sangre y el silencio. No eran los narcos ostentosos de las películas. Eran hombres que podían estar discutiendo una descarga de 200 kilos de polvo blanco mientras pelaban patatas en una mesa de madera. El ascenso no fue un salto al vacío, sino una evolución lógica, del tabaco rubio al hachís y del hachís a la fariña y el caballo. Si podías meter miles de cajas de Winston sin que la Guardia Civil se enterara, ¿qué dificultad tenía esconder 10 kilos de heroína de alta pureza en el doble fondo de un camión de marisco? Las autoridades sostienen que la clave de la expansión estuvo en la profesionalización de las rutas terrestres. De acuerdo con las investigaciones de la Brigada Central de Estupefacientes, España se convirtió en el principal puerto de entrada de la heroína que bajaba desde los Países Bajos. Los camiones de transporte internacional que cruzaban Europa cargados de pescado o piezas industriales eran los caballos de Troya de una epidemia silenciosa. En Galicia, ser charlín o trabajar para el clan era una marca de estatus, un seguro de vida en una región donde la alternativa era la emigración o la miseria de la batea. En Madrid y Barcelona, el nombre de los clanes gallegos se pronunciaba con un respeto teñido de pavor. Eran los proveedores invisibles, los señores que nunca bajaban al barro pero que permitían que el barro se llenara de billetes sucios. Si Galicia era la fábrica y la aduana, los barrios periféricos de las grandes ciudades eran los puntos de consumo masivo. Lugares como la Celsa en Madrid o la Mina en Barcelona dejaron de ser barrios obreros para convertirse en zonas de exclusión. Según relatos de vecinos recogidos en archivos de la época, entrar en la Celsa en 1985 era como entrar en un escenario de guerra. Las chabolas se habían transformado en auténticos búnkeres con sistemas de vigilancia rudimentarios pero efectivos. Los aguadores, niños de apenas 10 años que avisaban con silbidos o gritos cuando detectaban una patrulla policial. ¡Agua! ¡Agua! El grito que detenía el tiempo y hacía desaparecer la mercancía en segundos. La heroína que llegaba de Galicia se cortaba tantas veces que lo que llegaba a la vena del consumidor era un cóctel químico impredecible. Era común encontrar restos de estricnina, polvos de talco e incluso polvo de ladrillo en las papelinas. La avaricia de los clanes locales multiplicaba la letalidad de la sustancia. El capo, desde su distancia estratégica, observaba cómo el dinero se acumulaba de forma obscena. Ya no se trataba de mejorar el Pazo o comprarse un coche de lujo, se trataba de comprar el sistema entero. Las autoridades sostienen que la corrupción alcanzó niveles que hoy nos parecerían increíbles. Fuentes cercanas a los procesos judiciales de la época indicaron que hubo casos de sargentos de la Guardia Civil que cobraban un sueldo mensual de los clanes simplemente por mirar hacia otro lado cuando las planeadoras iluminaban la noche con sus motores fuera de borda. Pero la corrupción más peligrosa no estaba en los muelles de Galicia, sino en los despachos de Madrid. El caso de la mafia policial es el ejemplo más crudo de esta escalada. Según la investigación judicial del caso El Nani, existía un grupo de inspectores y mandos que no solo permitían el tráfico, sino que participaban activamente de él. Robaban a los traficantes para vender la droga ellos mismos o para exigir mordidas que se blanqueaban en negocios de hostelería. Santiago Corella, alias El Nani, un atracador de joyerías que se movía en los márgenes del mundo de la heroína, desapareció en 1983 tras ser detenido por el grupo de atracos. Su cuerpo nunca apareció. Las autoridades sostienen que El Nani fue la víctima de un sistema que había perdido el norte, donde la policía y el crimen organizado compartían la misma mesa y los mismos beneficios. Este ambiente de impunidad alimentó la soberbia del capo. Si el Estado era incapaz de encontrar a un desaparecido en sus propios calabozos, ¿qué miedo iba a tener él de meter una tonelada de mercancía? Empezó a descuidar las formas. Los hijos de los patriarcas gallegos, una generación que no había conocido el hambre de sus padres, comenzaron a exhibir su riqueza de forma grosera. Bodas que parecían sacadas de una película de Coppola, coches deportivos circulando por pistas de tierra en aldeas perdidas y una actitud desafiante ante cualquier autoridad. Lo que no entendían era que el clima social estaba cambiando. El caballo ya no era un problema de cuatro quinquis, era un drama nacional que llamaba a las puertas de las familias de clase media.
Los entierros de jóvenes por sobredosis o por ese cáncer raro que resultó ser el SIDA dejaron de ser eventos aislados para convertirse en una rutina macabra. La heroína trajo consigo a una compañera de viaje todavía más letal, la aguja compartida. El VIH empezó a diezmar a los consumidores con una velocidad terrorífica. Para mediados de los 80, España lideraba la tasa de SIDA por uso de drogas en toda Europa. En 1985 se estimaba que había hasta 125.000 adictos en el país. Los cementerios se llenaron de lápidas con fechas de nacimiento demasiado recientes. Y es aquí donde la figura del protagonista empieza a mostrar su primera vulnerabilidad. No es una vulnerabilidad moral, sino estratégica. La presión social empieza a hervir. Las familias, hartas de ver a sus hijos morir en barrizales, rompen el muro de silencio y vergüenza. De acuerdo con los informes sociológicos de la época, 1984 fue el año en que el miedo cambió de bando. Surgió el movimiento de las madres contra la droga. Mujeres como Carmen Avendaño en Galicia rompieron el pacto de silencio. No tenían armas, no tenían dinero y no tenían el apoyo inicial del gobierno, pero tenían algo más poderoso: la verdad del dolor. Empezaron a presentarse en las puertas de los pazos, a señalar a los traficantes en los bares y a exigir que los jueces hicieran su trabajo. ¿Quién mató a mi hijo? No era una pregunta retórica, era una acusación directa contra los nombres que todos conocían, pero nadie se atrevía a pronunciar. El capo, acostumbrado a que sus vecinos bajaran la cabeza al verlo pasar, no supo cómo reaccionar ante este contraataque emocional. Intentó aplicar la vieja receta del paternalismo, ofreciendo donaciones a equipos de fútbol locales o pagando fiestas patronales, pero el olor a hospital y a muerte era más fuerte que el olor al dinero fresco. La heroína, a diferencia del tabaco, genera una paranoia constante. El miedo a que un camello hable para evitar el trullo, el miedo a que un clan rival robe un cargamento en la carretera o el miedo a que la propia policía corrupta decida cambiar de socio. Fuentes de la investigación relatan que a mediados de los 80 se produjeron los primeros ajustes de cuentas al estilo siciliano en suelo español. Ya no eran peleas de bar con navajas, eran ejecuciones con armas cortas y desapariciones que recordaban a los peores años del narcotráfico sudamericano. De acuerdo con la Fiscalía, fue en este periodo cuando se autorizaron los primeros asesinatos por incumplimiento de contrato o por sospechas de delación. La línea roja se había cruzado. El estratega ya no era solo un logístico, era un señor de la guerra que gobernaba un imperio de papelinas y ataúdes. La inteligencia del estratega comenzó a ser víctima de su propio éxito. Había creado un monstruo tan grande que ya no podía pasar desapercibido. La saturación del mercado y la visibilidad de la tragedia obligaron al Estado a reaccionar, aunque fuera tarde. La creación del Plan Nacional sobre Drogas en 1985 fue el primer reconocimiento oficial de que España estaba en guerra contra sí misma. Pero para nuestro protagonista, el peligro no venía solo de la ley, venía de la profesionalización del narcotráfico internacional. Los clanes gallegos ya no solo trataban con heroína, la cocaína empezaba a asomar la cabeza, y con ella un nivel de violencia y ambición que haría que los años del contrabando de tabaco parecieran un juego de niños. Las disputas por las rutas de descarga y la infiltración de la mafia policial crearon un clima de paranoia. Fuentes cercanas a las investigaciones de la época indican que la línea entre el orden y el crimen se había vuelto tan delgada que era imposible saber quién trabajaba para quién. El protagonista, humano y vulnerable en su soberbia, empezó a cometer errores. El primero fue confiar en que el silencio de Galicia sería eterno. El segundo, subestimar el poder de un juez de 34 años llamado Baltasar Garzón, que estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Pero en ese momento, el capo seguía disfrutando de su estatus, grabando sus fiestas y bodas a todo trapo, convencido de que España era su cortijo privado y que la generación perdida solo eran daños colaterales en su hoja de balance. En barrios madrileños como Vallecas, las patrullas vecinales armadas con palos empezaron a hacer el trabajo que la policía, a veces por falta de medios, otras por complicidad, no hacía. Si ellos no los sacan, los sacamos nosotros, era la consigna. Esta presión social fue el motor que obligó a la creación del Plan Nacional sobre Drogas en 1985. Ya no se podía ocultar el desastre bajo la alfombra de la transición. España se estaba convirtiendo en un narcoestado en miniatura, y el precio era la desaparición de toda una generación. El capo, sin embargo, seguía convencido de que su entramado de blanqueo era indescifrable. Miles de millones de pesetas se diluyeron en empresas de construcción, flotas pesqueras y testaferros que incluían desde abogados de prestigio hasta antiguos cargos públicos. La excesiva confianza en sus redes de protección le llevó a ignorar una nueva realidad: el intercambio de información internacional. La DEA estadounidense y las policías europeas empezaron a presionar a un gobierno español que quería entrar en la Comunidad Económica Europea y no podía hacerlo cargando con el estigma de ser el almacén de droga de Occidente. El contraataque institucional ya no vendría solo de un inspector de barrio, sino de una estrategia coordinada que buscaba golpear donde más dolía: el patrimonio. El capo, inteligente pero anclado en una mentalidad del pasado, no comprendió que el juego había cambiado de las pistolas a los libros de contabilidad. El protagonista empezó a mostrar fisuras psicológicas.
El hombre que antes controlaba cada detalle de las descargas, ahora vivía en una paranoia constante. Se rodeaba de guardaespaldas, desconfiaba de sus propios hijos y se encerraba en su pazo como un rey en una fortaleza sitiada. Las autoridades sostienen que en el periodo de 1986 a 1988, el flujo de heroína alcanzó su pico histórico, pero también lo hizo la ineficacia de la red. Los errores en las comunicaciones y las entregas de mercancía adulterada empezaron a ser comunes. De acuerdo con testimonios de arrepentidos que aparecerían años después, el capo empezó a tomar decisiones erráticas, movido por el miedo a ser traicionado. Fue el momento en que la estructura piramidal empezó a desmoronarse desde arriba. Mientras tanto, el clan de O'Charlins había llegado a tal punto de control territorial que en ciertos pueblos de la ría de Arousa eran ellos quienes decidían quién trabajaba en el ayuntamiento o quién recibía ayudas sociales. Era un estado paralelo. La heroína inyectada estaba haciendo el trabajo sucio que el Estado no se atrevía a hacer: limpiar las calles de jóvenes rebeldes a través de la muerte por sobredosis o por el SIDA. Juan Carlos Uso, en sus investigaciones más profundas, rebate la idea de una conspiración quirúrgica, pero admite que la inacción fue una herramienta útil para el control social. La delincuencia asociada al mono había disparado la inseguridad ciudadana a niveles nunca vistos. El habla de barrio incorporó términos como dar el palo, ir de pico o pillar un caballo como parte de una rutina diaria. No había familia trabajadora que no tuviera un hermano, un primo o un hijo atrapado en la espiral. Un grupo de jueces jóvenes, influenciados por las teorías de la persecución del dinero y no solo de la sustancia, empezaron a trabajar en la sombra. Baltasar Garzón era solo el nombre más visible de una nueva estirpe de funcionarios que no aceptaban el sobre debajo de la mesa. El capo, en su soberbia, pensó que se trataba de otra campaña mediática que pasaría con el siguiente gobierno. No entendió que la sociedad civil, liderada por esas madres que ya no tenían nada que perder, había creado un cordón sanitario alrededor del narcotráfico que ni todo el dinero del mundo podría romper. La heroína es una mercancía que consume a sus propios consumidores, y un negocio que mata a su clientela está condenado al colapso. Cuando el caballo dejó de correr solo por las calles de Vallecas y empezó a entrar en los institutos de los barrios acomodados, el silencio oficial se convirtió en clamor. 12 de junio de 1990. El estruendo de un helicóptero Bell 212 rompe el silencio salino de la ría de Arousa antes de que el sol termine de despuntar sobre el horizonte. No es un vuelo de reconocimiento rutinario, es el sonido de un país que ha decidido, finalmente, despertar de una pesadilla que duraba ya más de una década. A bordo, un juez de apenas 34 años con gafas de aviador y una determinación que muchos en Madrid consideran suicida, observa cómo 350 policías nacionales y guardias civiles se despliegan por tierra y mar con precisión de relojería suiza. El objetivo es el Pazo de Bayón, la joya de la corona de Laureano Ubiña, una fortaleza de piedra y viñedos que simboliza el poder absoluto de los clanes. Según la Fiscalía en los informes del sumario 13/90, ese amanecer marcó el fin de la impunidad para los señores del humo y el polvo blanco. La Operación Nécora no fue solo una redada masiva, fue el primer gran golpe al corazón financiero de una estructura que había convertido a España en la principal terminal de entrada de la muerte en Europa. Para entender el punto de quiebre que llevó a este contraataque institucional, hay que profundizar en los errores del estratega. A principios de los 90, los capos habían mutado en figuras de una arrogancia peligrosa. Figuras como Charlín o el propio Ubiña ya no se conformaban con ser los señores de la aldea. Habían empezado a diversificar, saltando de la heroína a la cocaína, atraídos por los márgenes de beneficio de los carteles de Medellín y Cali. Sin embargo, cometieron un error de cálculo estratégico fundamental. Subestimaron el poder del rastro del dinero. Según la investigación liderada por Garzón, la clave para derribar el imperio no estaba en incautar cada planeadora, sino en seguir el flujo de los miles de millones de pesetas que se blanqueaban en hoteles de lujo, flotas de transporte y empresas fantasma. El Estado español, presionado por una Europa que exigía limpieza para la integración total, ya no podía permitirse el lujo de mirar hacia otro lado. El conflicto escaló cuando la paz de los clanes se rompió. Las disputas por las rutas de descarga en la costa gallega empezaron a dejar un reguero de cadáveres que ya no se podían ocultar bajo la etiqueta de accidentes de pesca. La violencia se volvió siciliana. Desapariciones, torturas documentadas y ejecuciones en plena calle. Pero el frente más letal para el capo vino de donde menos lo esperaba. El contraataque institucional se nutría de una figura que consideraba una imposibilidad biológica: el arrepentido. La aparición de Ricardo Portavales y Manuel Fernández Padín cambió las reglas del juego. De acuerdo con la Fiscalía, estos hombres, piezas clave en el engranaje de transporte y distribución, decidieron romper la omertá gallega. ¿Por qué hablaron? Unos dicen que por miedo a terminar en una fosa común, otros por venganza personal tras sentirse traicionados por los patriarcas. La psicología del soplón fue el virus que infectó la estructura desde dentro. El estratega, que siempre se había jactado de su capacidad para leer la lealtad de sus hombres, se encontró de repente desnudo ante la justicia, con sus secretos de cocina y pazo narrados en detalle en la Audiencia Nacional. El error más humano, y quizá el más costoso, fue la soberbia familiar. La creencia de que la sangre es el único blindaje posible llevó a los patriarcas a delegar operaciones críticas en hijos y sobrinos que carecían de la discreción de sus padres.
Los narcojuniors empezaron a exhibir una opulencia que rompía el pacto de silencio con sus vecinos. Coches deportivos en caminos de tierra y bodas de 3 días en pazos custodiados por guardaespaldas armados. El estratega, en su ceguera, no vio que estaba perdiendo el camuflaje social que le permitía ser invisible. Al pasar del jaco de barrio al narcotráfico internacional de alto nivel, atrajeron la atención de agencias como la DEA estadounidense, que empezó a proporcionar información cifrada a la policía española. El capo, aquel hombre que sabía leer las nubes en la ría de Arousa, fue incapaz de leer las señales que venían del satélite. La caída se sintió como un efecto dominó. Uno tras otro, los nombres que antes daban miedo en los bares de Cambados o Vilagarcía empezaron a aparecer en los titulares bajo la palabra «detenido». Pero la justicia española se enfrentó a un muro de recursos legales y argucias que retrasaron las condenas durante años. El primer macrojuicio por narcotráfico fue un espectáculo de tensiones donde los acusados intentaron ridiculizar a los arrepentidos y recusar al juez Garzón. La sentencia inicial fue un golpe duro. 15 de los principales detenidos quedaron absueltos por falta de pruebas directas. En ese momento, el capo gallego aún creía que podía ganar la guerra de desgaste. Lo que no entendía es que, aunque lograra salir en libertad provisional, el tejido social que le servía de camuflaje en Galicia se había roto para siempre. El silencio ya no era sagrado. Era una carga insoportable para un pueblo que enterraba a sus hijos cada domingo. De acuerdo con la Fiscalía, el 90% de los absueltos en aquel primer juicio volvería a ser detenido y condenado en los años siguientes. Esta vez con investigaciones patrimoniales mucho más finas que golpeaban donde más les dolía: el dinero. El Pazo de Bayón fue confiscado y subastado, convirtiéndose en el símbolo de la derrota patrimonial de Laureano o Ubiña. Mientras los capos luchaban en los tribunales, la generación perdida alcanzaba su punto de quiebre biológico. En 1995, España registraba el pico de muertes por SIDA vinculadas al consumo de heroína: 4.300 personas en un solo año. Las estadísticas de sanidad revelan que más del 90% de esos fallecimientos estaban relacionados con la inyección parenteral de una mercancía que los capos distribuían con la frialdad de un envío de marisco. Fue el momento en que el país entero comprendió que detrás de cada gramo blanqueado en un hotel de lujo había una lápida en un cementerio de barrio obrero. El error crítico del protagonista en este punto de la historia fue la soberbia institucional. El estratega creía que podía comprar la democracia como había comprado a los sargentos de los puestos de la Guardia Civil en los años 70. Fuentes de la investigación indican que se intentaron sobornos a niveles nunca vistos en el Poder Judicial, pero el clima social ya no era el mismo. Las madres contra la droga habían logrado lo que ningún partido político: poner rostro al dolor. Mujeres que habían perdido a 2 o 3 hijos por el caballo se plantaban cada mañana frente a los juzgados, increpando a los abogados de los narcos y señalando con el dedo a los capos cuando salían del calabozo. Esta presión social fue el escudo que protegió a los jueces de la nueva estirpe, aquellos que, como sostiene la investigación histórica de Juan Carlos Usó, decidieron que el patrimonio de los clanes debía ser confiscado antes de que pudieran usarlo para corromper la sentencia. Fue el inicio de una caída que no vendría solo por el tráfico de drogas, sino por el blanqueo de capitales, un delito técnico que el capo, chapado a la antigua, despreciaba profundamente. La investigación de la Operación Pitón, en 1991, es un ejemplo perfecto de esta escalada. Según la Fiscalía, se desmanteló una red que involucraba a guardias, policías y hasta figuras del mundo del toreo en Andalucía, revelando que la metástasis de la heroína y la cocaína llegaba a todos los estratos de la sociedad española. Las autoridades sostienen que la trama nació en Calabria y se extendió por la península gracias a la inacción previa del Estado. El punto de quiebre fue la sensación de que España se estaba convirtiendo en una pequeña Sicilia. De acuerdo con informes de inteligencia, los clanes gallegos habían establecido vínculos directos con los carteles colombianos, ofreciendo la costa atlántica como una puerta de entrada masiva de cocaína para el resto de Europa. Redes internacionales de origen turco y calabrés habían establecido centros de distribución en chalets de lujo en Granada y Málaga que operaban con una infraestructura que incluía desde transportes internacionales de marisco, identidades de tapadera cuidadosamente construidas. La cooperación internacional, especialmente con la DEA y la policía portuguesa, fue lo que finalmente permitió cerrar los grifos de suministro masivo. Pero mientras los grandes capos caían, los cementerios de San Blas y Vallecas seguían ampliando sus secciones de jóvenes. De acuerdo con las estadísticas de sanidad, la edad media de los fallecidos por heroína en los años 80 era de apenas 26 años. Las consecuencias estratégicas de este periodo fueron profundas. El Estado español se vio obligado a profesionalizar su lucha contra el crimen organizado, creando la Fiscalía Antidroga y fortaleciendo las unidades de inteligencia patrimonial. El enfoque empezó a virar hacia la salud pública, entendiendo que la generación perdida no se podía salvar solo con la cárcel. Se implementaron programas de metadona y de intercambio de jeringuillas para frenar la sangría del SIDA, pero para muchos era demasiado tarde. La heroína había hecho su trabajo. Una juventud despolitizada, alienada por la bupa y el jaco, que ya no planteaba problemas al sistema porque su única preocupación era la siguiente papelina. Esta es la gran paradoja que historiadores como Juan Carlos Usó plantean. ¿Fue la heroína un arma deliberada o simplemente un negocio que se le fue de las manos a un Estado inexperto?
Nunca hubo una sentencia firme que probara una conspiración gubernamental, pero la sombra de la ineficacia deliberada sigue pesando sobre el relato oficial de la transición. El protagonista de nuestra historia, el capo que España prefirió olvidar, terminó sus días entrando y saliendo de prisión, convertido en una figura casi caricaturesca de sí mismo, un anciano de boina que usaba el periódico para ocultar su rostro ante las cámaras. Sin embargo, detrás de esa imagen de viejito de pueblo, se escondía el arquitecto de una logística de muerte, que permitió que más de 100.000 jóvenes españoles cayeran en el hoyo de la adicción. La caída no fue solo judicial, fue moral. El hombre que se sentaba a la mesa con el alcalde y el sargento terminó siendo el paria al que las madres de su propio pueblo señalaban con el dedo. La heroína, tras unos años de tregua en los 90 desplazada por la cocaína, dejó una herida abierta en la salud mental y en la memoria colectiva que tardaría décadas en empezar a cicatrizar. La reflexión final sobre este periodo es amarga y necesaria. La crisis de la heroína no fue una plaga caída del cielo ni una coincidencia histórica desafortunada. Fue el resultado de una transición política que priorizó la estructura sobre el individuo. Los capos de la heroína fueron los arquitectos de un negocio que floreció en el vacío legal y moral de un país que quería ser moderno, pero no sabía ser justo. La ineficacia institucional y la corrupción sistémica en los cuerpos policiales durante los 70 y 80 proporcionaron el caldo de cultivo ideal. ¿Fue una conspiración o una negligencia criminal? Quizá la respuesta esté en el silencio de las familias que, durante décadas, ocultaron la causa de la muerte de sus hijos para evitar el estigma. La generación perdida fue sacrificada en el altar de una libertad sin red de protección sanitaria. Hoy, los hijos de esa generación están empezando a romper el tabú a través del cine y la literatura, reconstruyendo una memoria que fue borrada de los álbumes familiares. Reconocer a los culpables, desde los grandes patriarcas de boina en Galicia hasta los inspectores corruptos de la Puerta del Sol, es el único camino para que el olvido no se convierta en una segunda muerte para aquellos chavales que se quedaron atrapados en el barrizal de la transición. La heroína dejó de ser la protagonista de los titulares en los 90, desplazada por la cocaína y las drogas de síntesis, pero su legado persiste en la salud mental de los supervivientes y en la transformación de barrios enteros. Los capos terminaron sus días en una rotación constante entre el trullo y la libertad condicional, convertidos en reliquias de un mundo criminal que ellos mismos ayudaron a destruir al devorar a su propia clientela. La historia de los capos olvidados es la historia de una España que prefirió celebrar su modernidad mientras escondía sus ataúdes en los callejones. Solo a través del rigor documental y de la valentía de no mirar hacia otro lado, podremos entender que la verdadera victoria no es meter a un anciano en la cárcel, sino asegurar que la memoria de quienes se perdieron en el camino sirva de advertencia contra la ambición sin ética. España aprendió, a través de la sangre y el desengaño, que la libertad tiene un precio que no se paga en papelinas, sino en responsabilidad social. La caída de los señores de la heroína fue necesaria, pero la redención de un país que permitió su ascenso todavía está en proceso. Si algo nos enseña la crónica de la generación perdida, es que el poder absoluto siempre termina por autodestruirse, pero los escombros que deja a su paso son vidas humanas que ninguna sentencia judicial podrá devolver. La verdad sobre los capos de la heroína es, en última instancia, el espejo incómodo donde España debe reflejarse para no volver a repetir el error de ignorar a sus más vulnerables. El pulso narrativo de este drama nacional se apaga con el último suspiro de una generación que no tuvo voz, pero cuyo silencio grita hoy más fuerte que nunca en las rías y en los barrios que el Estado olvidó.